este evento editorial. La, la decisión de hacer esta invitación principalmente tenía muchas coincidencias, tanto editoriales como históricas, con el estado de Guanajuato, amén del personaje de Guanajuato, como podemos Salamanca. Lo más importante, dada la trayectoria editorial del doctor Van Jong, es que en el año de 1989, el Fondo de Cultura Económica publicó en lo que era lo que es su colección de economía, un libro sobre la cuestión económica y la ciudad de Guadalajara. El doctor Van Jong, a lo largo del tiempo, dedicó a descubrir esos otros aspectos de la historia, sobre todo la historia económica y la historia de las clases sociales de la revolución, previos a la revolución de independencia. Y en 1989 el fondo decidió que ese libro sobre la cuestión agrícola en la ciudad de Guadalajara en el siglo XVIII pasara a la colección de historia, no precisamente en la colección de economía y no precisamente en la de historia, por dos cuestiones fundamentales, porque utilizaba mucho lo que él consideraba tablas económicas para definir los aspectos en los que se encontraba el campo de Jalisco, pero ya estaba abonando un poco al terreno de cómo se estaban moviendo las clases sociales en el centro occidente del país, porque en el año 2006 el fondo publicó La Otra Rebelión, un libro que es quizás el más conocido del doctor Manjón. Era una historia, es una historia muy voluminosa, causó muchas críticas, sobre todo de historiadores muy afines a él, como el doctor Alan Knight, pero el fondo, al cumplir con esa edición, el propio doctor Van Jong le platica al fondo que está preparando una biografía de Lucas Alamán, biografía en la que se tardó casi cerca de los 25 años, y en el área editorial se habló de publicar una edición en español. En el año 2020, con motivo de la pandemia, la Universidad de Yale formalizó ya la edición del texto original en inglés, y a través de lo que imponían las reglas de ese entonces, hizo una presentación a cargo del propio doctor Van Jong a nivel vía remota, en la que tuvo la oportunidad el doctor José Luis Lara Valdés de ser el moderador. En la parte de los agradecimientos que el doctor Van Jong hace a la obra, y considerando todo el tiempo y el material que fue reuniendo, agradece a un número de personas, sobre todo es una lista impecable de historiadores, tanto nacionales como profesionales, y agradece expresamente al doctor Lara Valdés que le haya facilitado algunos materiales para la investigación, y agradece enormemente al Archivo General de la Universidad de Guanajuato. Entonces, por la variedad de documentos que pudieron ser alimento de la misma investigación. Con esta situación académica, decidimos hacer una de las primeras presentaciones nacionales que va a tener el libro aquí en la sede del Fondo de Cultura en León, y por eso es que le agradecemos al doctor José Luis Lara Valdés, y al doctor Miguel Ángel Guzmán, que hayan aceptado la invitación que el fondo hizo, dada la enorme relevancia de que el propio doctor Van Jong le dio a esta edición. Esta edición en español ya no la vio el doctor Eric Jong, ya no la alcanzó a ver. Él hizo la presentación de la versión en inglés y se hizo varios comentarios. Erika Pani, para el periódico Reforma, hizo los primeros comentarios de la versión en inglés. Y recientemente, a partir de que en marzo empezó a circular esta versión, pues se ha agotado prácticamente. Los espacios académicos en el país ya están pidiendo el libro, y muy probablemente esta primera edición, que es una coedición con el Colegio de México, se agote muy, muy pronto, porque ya quedan pocos ejemplares. Dos menos. Exactamente. Y la otra cuestión más importante es que, por ejemplo, en la historia editorial del fondo, en el año 1952, el Colegio de México vislumbraba una serie de libros que iban a tener la denominación de colección Tesón. Alfonso Reyes había delineado una serie de títulos publicados en esa colección, que al final del tiempo pasó a ser más bien del Fondo de Cultura Económica y no del Colegio de México.
pero esa versión de 1952, que es de las primeras, fue un texto del doctor José González Navarro que se llamó El pensamiento económico de Lucas Salama. Esa versión de 1952, que ya es inaccesible solamente en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas universitarias, puede considerarse como el parteaguas que salen ya los primeros estudios, al menos del siglo pasado, sobre Lucas Alamán, en donde se empezaba a revalorizar la posición que tuvo para cuestiones económicas y sobre todo para hacer un revisionismo de su aportación a la historia nacional. Hay un leonés que nace en 1922, que es el doctor Alfonso López Aparicio, que llegó a ser ministro de Asuntos de Justicia de la Nación, y él, en la Ciudad de México, ya como abogado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a redactar artículos para el periódico El Universal, en donde decía que si la aportación de Carlos Pereira o de José Vasconcelos, la figura de Lucas Alamán se hubiera diluido. A través de esos comentarios, de esos artículos sencillos, se da un pequeño libro que se publicó por la editorial Yus, 1957, sobre el aspecto nuevamente económico de Lucas Salamán. Con estas coincidencias, notamos que en el año de 1997 ya se vislumbraba la proximidad del nuevo siglo. El Fondo de Cultura Económica decide sacar una colección que se llama Fondo 2000, que fueron unos libros pequeñitos de bolsillo, íntegros, no resúmenes, no mutilados, y que formó con cada prólogo otro leonés más, el escritor Jorge Fernández. Así en 1997 se publica Recuadro de la Mejor España, un prólogo de Jorge Fernández, en donde con un tiraje masivo de alrededor de los 10.000 ejemplares se dio a conocer un poquito, nada más, casi nada, de lo que es el pensamiento de Lucas Adán. En el año 2016 se hizo una reimpresión de este texto y desde entonces se ha agotado, ya no está en circulación. Y en el año 2014, con motivo de los 80 años del fondo, al ver que había un vacío sobre la figura de Alamán en el catálogo del fondo, el Fondo de Cultura decidió publicar el conjunto de biografías que había hecho José C. Valadez, entre ellas obviamente la de Lucas Alamán. Entonces, para el fondo no ha sido, podemos decir, descuidada la imagen a una atacada de conservadora de Alamán, pero con la llegada de este texto, esta versión castellano, que el propio Van Gogh nos permitió publicar, creemos que ya se cubre no solamente la revalorización de la figura de Alamán, sino el conocimiento más exacto de diversas cosas que le fueron criticadas a Alamán, su situación, sobre todo como ministro de Relaciones Exteriores, sus discordancias con personajes como Leona Vicario, y en fin. Entonces, es importante la edición y por eso, qué mejor que dos personas que estuvieron colaborando con el doctor Van Jong sean las que presenten este libro y les agradecemos principalmente a ellos y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Lo tuyo. Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la invitación que nos hicieron en esta librería Efraín Huerta para platicar acerca de este libro. Perdón, estoy poniendo aquí una clave. Ok. Para platicar de este libro que se llama Una vida juntos, Lucas Alamán y México, 1792-1853. No lo he leído. No he leído la versión en español. ¿Mande? Ya guárdalo. Ya mejor me lo quedo, ¿verdad? Y no dudo que la versión, como todas las ediciones del Fondo de Cultura Económica, tenga una calidad extraordinaria. No conozco al traductor, es cosa de leerlo. Y más bien, el libro lo leí en su versión en inglés, bueno, obviamente todavía no estaba la versión en español. Y participé también, de hecho, en la mesa que nos mencionaba a quien me precedió en la palabra, en la presentación
que moderó José Luis y que también estuvo, ¿quién más participó en esa ocasión? Carlos Armando Preciado. ¿En qué fue? Ya no me acuerdo. Estábamos en pandemia Estábamos en pandemia, fue una presentación virtual, y de eso estuvo sí Miguel Ángel recuerdo. Hernández también Miguel Ángel Hernández. y el mismo Eric Van Jong. Ujú, sí, claro. Entonces, vaya, esa presentación la tuvimos y esa fue la versión que yo leí, la versión en inglés. Y a partir de ahí, pues comentamos, hicimos una serie de comentarios respecto a esta obra, que es realmente monumental. Es una obra que, como lo han señalado, le tardó más de 20 años a Eric Van Jong desarrollar. Y en esa presentación dijo que había cortado muchas cosas que incluso a él le hubiera gustado que hubiera sido más extensa, pero pues ya no se pudo por diferentes razones. Así que, así como está, incluso para Eric Van Jong sería como una edición un poco resumida de su investigación. Y pues Eric Van Jong, que falleció el año pasado, ciertamente no alcanzó a conocer esta versión, esta traducción de su obra, ah, pero finalmente en ella encontramos un estudio muy importante de Lucas Salomón. Al rato en mi crítica yo consideraría que no reivindica a Alamán, sino que nos hace entenderlo mejor. Sí, pero al ratito profundizaré en ese punto, se lo comenté al propio Eric Van Jong en su momento. Y pues hay que señalar además, antes de pasar a comentar el libro, que Eric Van Jong tuvo siempre un vínculo muy especial con Guanajuato. Y por eso es que, bueno, en varios momentos convivió con José Luis, él consultó el archivo histórico de la Universidad de Guanajuato. Hace ya bastante tiempo, no estaba yo coordinándolo en aquel entonces cuando Van Jong lo consultó, pero pues en el libro están las referencias, nos refiere y ahí aparece toda la riqueza documental en la que la institución pudo contribuir con esta obra, ¿no? Entonces, preparé un breve texto, voy a leerlo y voy a hacer algunos comentarios, me detendré en algunos momentos para poder hablar un poco de esta obra, conocerla mejor. Este, dice así, en su monumental biografía, Lucas Alamán, Una vida juntos, el historiador Eric Van Jong emprende una tarea doble: desentrañar la vida de uno de los intelectuales y políticos más complejos del México decimonónico y al mismo tiempo proponerlo como un espejo de la nación misma en su tortuoso proceso de gestación. Por eso es que se llama Una vida juntos, porque la propuesta de lectura que hace Van Jong es que al mismo tiempo que analizamos la vida de Alemán, se analiza buena parte de la historia del México recién nacido, del México que inicia con la independencia como una nación joven y promisoria, cuando él era también joven, y como todo joven, pues con toda una vida por delante por desarrollar. Y él muere en un momento en el que parece que, pues, esa aventura de país independiente y republicano que trataba de ser México, parecía que se hundía. ¿Por qué? Porque cuando Alemán fallece, está ocurriendo la invasión norteamericana de México y la bandera nacional está, bueno, la bandera norteamericana ondea en nuestras astas nacionales. Entonces es muy interesante esta analogía de cómo la vida de la man pasa de esa juventud con todo el futuro por delante, lleno de añoranzas y pleno de desarrollo, a un momento en que parece, ya en la decadencia biológica de la vida de la man, que parece coincidir con una decadencia social que se está dando en ese momento. Afortunadamente, bueno, la invasión norteamericana fue un episodio de nuestra historia y finalmente México siguió siendo un país independiente hasta el momento, ¿verdad? Pero a la muerte de la man, prácticamente se percibía como eh, el fin de una aventura. No se sabía qué iba a ocurrir con nuestro país. Desde el título, la obra establece su tesis central, la existencia de un paralelismo profundo, casi simbiótico,
entre la biografía del estadista guanajuatense y la historia temprana del México independiente. Van Jong argumenta que el arco de su carrera ensombreció el de México mismo, transitando desde la promesa juvenil y el optimismo post-independentista hasta una edad adulta marcada por el caos, la crisis y la desilusión, reflejando así los vaivenes de la joven república. Y en ese sentido, bueno, esta analogía no es solamente una hipótesis de trabajo, sino también una hipótesis, una forma de estilo, porque con eso inicia la introducción en el libro, inicia señalando, bueno, Alamán en un momento determinado se encuentra yaciendo en su cama, agonizante, y contempla, o todavía en sus delirios, en el paso, en su transición a la muerte, pues todavía hace algunos comentarios que demuestran como mucha desilusión y desesperanza por lo que se está viviendo en México. Esta es una referencia que el propio hijo de Alamán hace, que deja escrita y que Van Jong la retoma. Pero así inicia Van Jong, es un recurso literario interesante que luego desarrolla como hipótesis de trabajo. Ah, este recorrido vital e histórico se analiza a través de dos categorías fundamentales que definieron el siglo XIX mexicano: la descolonización y la modernización. Alamán se erige como una figura central en ambos procesos, aunque su postura fue siempre matizada y para muchos contradictoria. Van Jong lo pinta no como un reaccionario simple, sino como un modernizador con reservas. Por un lado, anhelaba transformar a México en una nación próspera, económicamente sólida y tecnológicamente avanzada, como evidencia su temprano interés por aplicar innovaciones europeas en el beneficio de metales. Por otro, veía con profundo escepticismo los modelos de modernización importados que, a su juicio, priorizaban una igualdad abstracta sobre el progreso material real. Su célebre cita, donde critica a los mandarines liberales que deseaban un país rico cuando todos sus habitantes sean igualmente pobres, encapsula esta desconfianza hacia un liberalismo que consideraba demagógico y nivelador. Entonces, bueno, aquí mismo es donde lo podemos leer y lo leemos directamente. Creo que el propósito de John Van Jong, aunque bueno, no sé luego si lo haya dicho lo contrario en alguna entrevista, pero lo que yo leo no es tanto la búsqueda de la redención de un personaje que, por ser conservador en una nación gobernada durante mucho tiempo por liberales, pareciera más bien estar muy cercana al panteón de los villanos, etcétera. No creo que Van Jong trate de redimirlo, más bien creo que trata de definirlo, de profundizar, de matizar, porque tampoco se trata de que sea una historia maniquea, que todo sea blanco-negro, sino de justamente hacer puesta en valor de la figura de Alamán a partir de su propia complejidad. Cierto, Alamán no era un liberal, pero el hecho de que no fuera un liberal no quita que fuera un personaje muy importante, de los más importantes de la historia política de México del siglo XIX, y que más bien él tuviera, como todo partido conservador opuesto al liberal, su propia forma de pensar la construcción nacional, la construcción de una nación que estaba apenas surgiendo, ¿no? Y en ese sentido es muy, muy interesante, muy importante, y creo que más bien lo que obtenemos del libro de Van Jong es una comprensión mayor del personaje y que nos hace admirarle, ¿no? Independientemente de la postura política que tengamos, ¿no? Es un personaje admirable. Ah, esta visión lo llevó a idealizar a Lucas Flamán, aunque de manera crítica, como señala Van Jong, el orden pasado. Frente al caos y la falta de un proyecto nacional unificado tras la independencia, Alamán vio en la tradición católica y monárquica el único pegamento social capaz de mantener cohesionada a la sociedad mexicana. Su idea de política era profundamente elitista. Confiaba en un gobierno de hombres ilustrados como él,
reacio a cualquier noción de política popular que consideraba inherentemente desestabilizador. Entonces, híjoles, bueno, además este texto es muy actual en ese sentido porque parece que estamos justamente en un marco político sumamente dividido entre estas dos grandes, digamos, posturas políticas, una que progresista y otra que es conservadora y que cada una tiene su forma de ver las cosas y el propio desarrollo del país. Entonces, vaya, creo que ahora lo podríamos entender muy bien cuando leamos este libro bajo esa perspectiva, ¿no? Ah, para comprometer para comprender los cimientos de esta cosmovisión, Van Jong dedica una significativa atención al origen guanajuatense de Alamán, su pertenencia a una prestigiosa familia de la élite novohispana, aunque en decadencia económica. Ahí rescata Van Jong esta idea de, bueno, eh, eh, el dicho popular de que dice el padre mercader, el hijo caballero y el nieto pordiosero, haciendo referencia a cómo luego en tres generaciones encontramos, pues primero a una generación que se dedica a generar la riqueza con un trabajo muy fuerte, muy asiduo, y que entonces la segunda generación es la que se encarga de gozar de la riqueza generada, pero la dilapa, la malgasta, la desperdicia, y finalmente lo que ocurre con los nietos es que ya son, ya no tienen realmente Entonces, una estabilidad económica, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que Alamán se ve un poco en esta circunstancia, ya como digamos de la tercera generación, aunque de cualquier manera no es que fuera por diosero, es simplemente la recuperación un poco del estatus en el cual Alamán se encuentra dentro de esta historia familiar. Este, entonces, su pertenencia a una prestigiosa familia de la élite novohispana, aunque en decadencia económica, le otorgó una posición privilegiada desde la cual experimentar el esplendor del mundo colonial tardío. Guanajuato, comparada con Toledo o San Gimignano, era un microcosmos de este mundo refinado, donde el joven Lucas se codeaba con la alta sociedad, incluida figuras como la culta e influyente Victoria de Saint-Maxen. Su educación con los jesuitas, sinónimo entonces de discreción y dignidad, cementó un ideal de orden y civismo que marcaría su vida. O sea, la educación jesuita, que además en Guanajuato, en todo Guanajuato, pero particularmente en Guanajuato capital, va a ser una huella indeleble de la propia historia. Bueno, nuestra universidad, la Universidad de Guanajuato, tiene un origen jesuita completamente. Por cierto, la comparación de Guanajuato con Toledo o San Gimignano, se la proporcionó o la toma Van Jong de José Luis Lara. Ya nos platicará él si fue que se lo platicó o que lo leyó en algún punto, pero ahí hay una referencia a José Luis. Ah, sin embargo, ese mundo idílico se quebró violentamente con la toma de Guanajuato en 1810. Van Jong explora este evento como una potencial inflexión traumática simbolizada previamente por la humillante pérdida de la espada de honor de su padre, arrebatada por Cayete. Eso sí no lo sabía, no lo sabía y me pareció muy interesante. Hay como una espada de honor, un objeto importante, que se perdió en el transcurso de la toma de Guanajuato, de la independencia y jamás se pudo recuperar. Tal vez, ojalá y que en algún momento ese objeto llegue a salir, aunque sea en alguna colección privada o algo, porque indudablemente sería un objeto muy importante en términos históricos. Hablando pues en términos de bienes de patrimonio cultural, ¿verdad? cosa con la que también estoy muy vinculado profesionalmente. Eh, Tras un análisis ponderado, Van Jong descarta un diagnóstico moderno de estrés postraumático, argumentando que la inteligencia de Alamán lo blindó de un trauma puramente emocional. En su lugar, propone que la experiencia operó a un nivel cognitivo, confirmando sus peores temores sobre el potencial destructivo de la movilización popular
y solidificando su convicción en la necesidad de un orden federal. Aquí, bueno, seguramente todos lo saben, pero sí es conveniente recordar que Lucas Alamán vivió la toma de Guanajuato de una manera traumática, porque los insurgentes, cuando se da, bueno, el 28 de septiembre, la toma de la Alhóndiga, eh, acceden a su casa, irrumpen en la casa de Alamán, que es ahora un hotel, se llama la Casona de Don Lucas. Irrumpen ahí y a punto estaban de llevárselo así en andas para lincharlo, cuando finalmente la mamá de Alamán envió a algún emisario con Hidalgo para pedirle que por favor respetaran sus bienes y, bueno, a su hijo sobre todo. Y finalmente consiguió de Hidalgo ese favor, digamos, y es que los dejan en paz. Lucas Alamán era un adolescente cuando le pasó esto y esto ha generado mucho la explicación de que posteriormente cuando él escribe la historia de México, uh, bueno, realmente toda su vida, pero que queda expresado en esta obra su animadversión por la causa de los insurgentes, ¿no? Y también ahí encontramos el origen de esta discusión entre de la existencia del Pípila, ¿verdad? Ujú. Porque tenemos, ay, ¿cómo se llama? Carlos María Bustamante. Gracias. Carlos María Bustamante, que es el que al abordar el episodio de la toma de la Alhóndiga, él es el que habla, que yo sepa por primera vez del Pípila, y entonces nos pinta una estampa en la que Hidalgo le dice al Pípila, Pípila, por favor ve y haz tu labor, y aquel como iluminado agarra su loza, su antorcha y se va a quemar la puerta de la Alhóndiga, ¿no? Pero luego viene la versión de Alemán, en la que Alemán dice, yo no creo esto porque Hidalgo no estaba en la Alhóndiga cuando eso ocurrió, sino que tenía su cuartel general ahí donde ahora está un estacionamiento, pero que era el cuartel de San Pedro. Entonces, bueno, eso ha sido una discusión histórica, ¿no? Finalmente, ¿quién nos está hablando con la verdad? Si Bustamante o Alamán. Y entonces tenemos las dos versiones importantes. Una versión completamente a favor de la lucha insurgente y una versión en contra de dicha lucha. Entonces, por eso Van Jung se detiene ahí y analiza, bueno, y ¿sería que Alamán se volvió conservador no tanto que le haya venido de cuna, sino porque tuvo esta trauma al momento de la toma de la Alhóndiga? Y él concluye que no, dice, bueno, pues sí fue un momento difícil, pero no creo que le haya generado un trauma en un sentido psicológico, porque el propio Alemán era una persona muy inteligente que después pudo fácilmente haber asumido esa experiencia y canalizado a través de actividades que él desarrollaría. Como participante en la política e impulsor de la economía, Alamán fue un actor de primera línea. Van Jong lo describe en las Cortes de Madrid como un diputado de filigrana, lógico, sarcástico, erudito y calculador. Su aguda inteligencia, sin embargo, iba acompañada de una soberbia intelectual que le hizo menospreciar a figuras como Guadalupe Victoria, a quien tachó de viejo mentecato. Esta combinación de brillantez y desdén lo convirtió en una figura tan respetada como polarizante. Aquí quiero recuperar una cita completa, no es muy larga. Es una descripción que hacen de Alamán, alguien anónimo, no, la fuente que encontró Bañón no señala quién escribió esto, no se sabe quién lo escribió, pero es una descripción de Alamán cuando es diputado por la provincia de Guanajuato en las Cortes de Madrid entre 1820 y 1821. Y vean la descripción que hace ese alguien. Ah, Ahí tienes al pequeño secretario de las Cortes, un poco reservado, un diputado de filigrana, un pequeño diplomático adecuado, con calma, como si nada estuviera pasando. Aunque luce gafas, no las necesita, y aunque pequeñas en estatura, sabe muy bien dónde pellizca el zapato, como ha demostrado en ciertas ocasiones en las que se ha colocado en la posición media, dejando los extremos a personas menos calculadoras. Este muchacho, para entonces Alamán andaba cerca de los 30 años, más o menos,
Es el autor de la Carta Magna en asociación con su compadre Michelena, que en todas partes al sur de Texas les hace mucho honor. Dicen los industriosos buscadores de los archivos coloniales lo que quieren. Entonces, bueno, es una descripción muy interesante. Es un joven muy inteligente, un poco soberbio, sabe moderarse en su momento, en ciertas discusiones, deja que otros asuman los puntos radicales hacia los dos espectros políticos y él más bien se reserva un poco la opinión hasta saber en qué momento intervenir y proponer. Entonces, es muy interesante. Esos retratos no los teníamos y Van John los recupera. Sí, tenemos otras obras que nos hablan de Lucas Alamán, pero esta es la obra más completa al respecto. Y dice Van John, está un poco resumida. ¿Qué habrá dejado en el tintero, ¿no? Que podría luego recuperarse. Muy bien. La muerte de Alamán, bellamente narrada a través del testimonio de su hijo, cierra el arco vital. Sus últimas palabras divagantes, pero aún obsesionadas con la reorganización del país, son el epílogo perfecto de una vida dedicada por completo a un proyecto nacional que nunca logró ver consolidado. Y aquí también la cita del hijo de Alamán, eh, que describe cómo es que su padre está falleciendo, es increíble. Déjenme ver a ver si le incluí. Ah, aquí está. El hijo de Lucas Alamán, Juan Bautista, describiendo de manera más intelectual que emotiva la muerte de su padre. En esa condición, sus labios balbuceantes pronunciaban palabras divagantes que mostraban, sin embargo, que las ideas de reorganización del país y amor por la patria se presentaban a su imaginación desordenada como las manecillas de un reloj, cuyo contrapeso se ha liberado. Todavía muestra, por algunos momentos, con movimientos irregulares, el tiempo que antes había marcado con tanta precisión. Este, es muy interesante porque confirma la apreciación que tenían varios contemporáneos de Alamán y que luego recuperaban Young en el sentido de esa capacidad racional que tenía Alamán, esa intelectualidad, esa carácter cerebral de su persona. El propio hijo dice, todavía parecía un reloj que estaba funcionando, aunque ya no podía marcar el tiempo con la misma precisión que lo hizo en su momento, ¿verdad? Pero ahí estaba todavía el reloj. Muy interesante y emotivo. Ya voy a terminar, ¿eh? Van Jong también dedica espacio a Alamán como historiador, subrayando la porosidad entre su pensamiento político y su labor histórica. Para él, escribir historia era una extensión de la batalla política, un intento de dar sentido al caos del pasado reciente para influir en el futuro. Van Jong reivindica su historia de México como el relato académico preeminente de la insurgencia, una obra monumental de un escritor prolífico cuya energía, como señaló Prescott, avergonzaba a las tortugas. Prescott menciona, hay una cita también de Prescott. Prescott dice, este señor Alamán es un prolijo escritor, escribe y escribe y escribe, y a mí, y bueno, genera la envidia de tortugas como yo, o sea, la tortuga es Prescott, y tortuga en el sentido de que, pues es que yo no puedo escribir tan rápido como este señor produce, ¿no? Y bueno, hay que decir que la historia de México de Lucas Alamán, pues definitivamente es un libro imprescindible para quien quiera conocer la historia de México en general, pero además una historia de México escrita en el fragor del nacimiento de México como nuestro país independiente y que, pues, como decía, termina antes de conocer este la reforma juarista, nada que ver con el porfiriato. Estamos hablando de 47 hacia atrás. Y entonces, y bueno, y mucho más atrás, porque también la historia de México, López Alemán, obviamente aborda el, la época novohispana, ¿no? No recuerdo si la indígena, no, no, ¿verdad? La época prehispánica. Eso más bien lo recupera México a través de los siglos. Sí, sí. Pero eso ya es porfiriato.
Bueno, para finalizar, bueno, mi opinión crítica, el libro de Van Jong no necesariamente devela un Alamán desconocido. Creo que nada de lo que leemos nos sorprende eh, en lo que tiene que ver con lo que nosotros ya tenemos pensado de Lucas Alamán, pero más bien profundiza y matiza. Lo que sí hace es ilustrar de una manera admirable lo que ya sabíamos, al grado de que terminamos conociendo mejor a Alamán, mucho mejor, a partir de la investigación de Eric Van Jong. La biografía destaca por su estrategia narrativa. Las digresiones sobre su genealogía, su medio hermano o su biblioteca no son meros añadidos, sino herramientas esenciales para comprender al personaje en su totalidad. El gran acierto final reside en el epílogo, donde Van Jong trasciende la mera narración biográfica para sumergirse en un análisis conceptual sobre la descolonización y la modernidad. Es en esta reflexión profunda donde se consume el maridaje entre el personaje y su nación, confirmando que la vida de Lucas Alamán fue en efecto una vida juntos, una vida juntos con México, un espejo roto pero indispensable para reflejar las luces, sombras y contradicciones de su tiempo. Entonces, bueno, es muy recomendable. Qué bueno que ya está la versión en español. Me lo voy a chutar también porque nada mejor que leer en el propio idioma de uno. Pero ya de entrada el haberlo hecho en inglés y aprender todo esto ha sido realmente enriquecedor. Y me gustaría que ustedes también tuvieran esa experiencia. Muy recomendable el libro. Espero que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias. Bueno, yo también comienzo agradeciendo a esta librería de Efraín Huerta del Fondo de Cultura Económica en León, Guanajuato, este acto tan valioso socialmente, culturalmente y que trascenderá, ya que nos dice Raúl Iván que se agota el libro. Yo creo que ya se agotó, porque agregaré algo más de lo que Miguel dijo, Miguel Ángel dijo la primera ocasión, aquella, y que no me había percatado de esta historia, que más bien como la logró realizar Eric Van Jong, es una novela. Eso tú lo dijiste. Así que lo voy a agregar y daré algunos elementos más. Pero no puedo dejar de referirme a el trato que tuvimos, a la amistad que hubo desde que nos conocimos e intercambiamos ideas, opiniones, discusiones allá en la Ciudad de México. Él acudía, Eric Benjón acudía al Archivo General de la Nación, ya estaba construyendo esa gran historia que hoy podemos ver eh, en tres grandes capítulos. Eh, la otra rebelión, Una vida juntos y Stormy Passage, que referiré más adelante, porque cuando estuve en California en noviembre del año pasado, le comuniqué que pasaría una semana en Fresno y ojalá y pudiéramos reunirnos. El consulado mexicano en California me invita a hacer una exposición, una conferencia sobre el último mural de Diego Rivera en una high school de San Francisco. Entonces le propongo que vayamos a San Francisco para hablar de lo que allí está plasmado. Lo que ya había conocido de ese mural me hacía ver a una reconstrucción de la vida de California, de Estados Unidos, en los años 20, con algunos guiños a la cultura prehispánica y a la cultura rural mexicana,
Y fue cuando me comentó que estaría bien, pero dependía de lo que sus médicos le autorizaran, si podía viajar, si podía estar tiempo lejos de atención médica. Y bueno, pues luego me dijo, vienes a San Diego, almorzamos, que era su palabra, y platicamos como lo habíamos hecho durante años. Le había enviado mi último ensayo en el DOE, que ahora es tan usual, ¿verdad? Se lo había enviado Historiar la enseñanza del derecho privado, civil y mercantil en la Universidad de Guanajuato, que publica la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, porque otra de las discusiones que tuvimos, no discusiones, sino pláticas en extenso, era esa recuperación que del derecho se había realizado en el siglo XIX, pero más bien dejado a los colegios de los recién creados colegios de los estados o a los liceos, pero con base en los libros antiguos. Y este tema de la enseñanza del derecho privado, que me pidieron el ensayo para publicarlo, eh, se lo comenté de esa manera. Eh, Hay por ahí todo un personaje sacerdote que se hizo historiador y se doctoró en el colegio de Michoacán, Carrillo Cáceres, que recuperó una obra de otro religioso del siglo XVIII, donde ya se postula el derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil, separándolo del derecho canónico. Y sí, me dijo, Banjón, es algo que sí es muy notorio cuánto trabajo costó dejar de pensar en términos conservadores de la iglesia, del derecho canónico, entender a la sociedad en sus circunstancias como vino sucediendo. Así que bueno, le gustó mi ensayo. Ahí viene, ahí pongo a la vista. Esto, bueno, ahora lo tenemos en Zoom, pero lo vamos a pasar en YouTube y en Facebook para los amigos de California que tanto lo quisieron y lo recuerdan en la Universidad de California. Ahí vienen sus palabras que me escribió cuando yo iba a llegar hacia el 20 de octubre. Así que bueno, y me hizo llegar al hotel un excelente regalo. Y comenzamos a hablar por teléfono, ya que no fue posible reunirnos. Ni fuimos a San Francisco, ni yo fui a San Diego, y ahí pongo la comunicación que tuvimos, donde él recordaba la estancia en Guanajuato. Lo invitamos como colegio de historiadores, que Miguel Ángel y yo eh, estuvimos eh, ahí en ese colegio. Nos acompañó, nos dio una charla justamente en lo que fue el aljibe de la casa de Lucas Alamán. Y ahí se paseó un poco por el Hoy Hotel que referiste en Plaza de la Paz. Y también recordaba mucho esa estancia con agrado, pues ya que se encerró en el archivo histórico municipal que custodia la Universidad de Guanajuato. Eh, Ahí se encerraba a revisar todo lo que pudo de Lucas Alamán, obtuvo copias, se le proporcionaron las copias, todavía usaba más la fotocopia, le gustaba cargar fotocopias, no tanto lo digital, pero por las tardes salíamos, caminábamos por los lugares donde pensábamos habría andado Lucas Alamán niño. Él deja la ciudad de Guanajuato cuando tiene 18 años, en 1810, y va a andar en Madrid, que tú comentas, cuando tiene 28 años. Eh, Le propuse que hiciéramos una presentación de ese libro que me mandó, Stormy Passage, y que participáramos los mismos profesores del Departamento de Historia que habíamos ya abordado su libro A Life Together, que efectivamente leímos en inglés, eh, todavía cuando yo estaba ya en octubre y noviembre del año pasado, no había sido traducido al español, o ya lo había sido traducido al español, pero todavía Fondo de Cultura Económica no lo ponía en el mercado. Eh,
Es pues para mí, lo comentaba así con Miguel Ángel, muy agradable que se esté dando esta presentación ya de el libro en español, eh, pues porque efectivamente habrá historiadores académicos en otras instituciones. También estamos en conexión con los norestenses de la Autónoma de Nuevo León y de la de Coahuila en Saltillo, con esta transmisión y ellos también discuten mucho sobre si efectivamente Lucas Alamán fue una persona de lastre en la construcción del Estado mexicano en el siglo XIX eh, o no, no tuvo la oportunidad de potenciar el desarrollo económico como sí se lo propuso. Y sí lo reconoce Eric Van Jong y le da seguimiento a los empeños con los que pues, se enfrentó el Ministerio de Hacienda y después su propio desarrollo económico familiar personal eh, que llevó a la bancarrota, ¿verdad? Nos dice en un capítulo Eric Van Jong de qué manera terminó en la bancarrota. Pero ahora quiero hacer otro paralelismo entre no la nación y Lucas Alamán, la nación en tan difícil construcción, ya que a eso me voy a referir más adelante, sino entre los dos historiadores, Lee Kuan Yew y Lucas Alamán. Ah, pero reitero, va a valer mucho la pena que se abran los foros de discusión con académicos, con historiadores académicos del Colegio de México, de la UNAM, de otras instituciones en el país, para quitarle esa etiqueta de, pues, casi retrógrado por conservador. No es más que una postura ideológica de confrontación para decir, es que nosotros somos los buenos y ustedes no. Y Lucas Alamán quedó en la historiografía en esa dualidad, o era de los unos o era de los otros, lo cual, igual que Miguel Ángel lo ha leído, lo ha visto, yo encuentro que está superado en esta gran obra de eh, Eric Van Jong, que la biografía no es solamente el producto del tiempo que le dedicó a historiarlo, sino desde que trabaja en la Universidad de las Américas, Eric Van Jong, y trabaja en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Las Américas está en Puebla, organizando archivos de ambas instituciones y están publicados los catálogos, tanto de las Américas como de la Ibero, y ahí es donde comienza a encontrar el método con que después pues, nos va a entusiasmar mucho en la otra rebelión, The Other Rebellion, que al parecer puede haber sido su punto de encuentro con el personaje de Lucas Alamán cuando trabajaba en la construcción del Estado mexicano. En la otra rebelión ya nos da alguna información sobre el desarrollo de la insurgencia en Puebla, en el estado de Hidalgo, en el estado de México, en Querétaro y en el estado de Guanajuato, porque le da la palabra a los que él consideraba que no la tenían, que las historias sobre la independencia de México se centraban en los caudillos, se No llegaron centraban los, en los criollos los de Aguascalientes. que Llegado, tenían pero los mandaron, no, ahorita intereses Perfecto. económicos Acá estoy. de sí, sus familias novohispanas que lo estaban perdiendo todo o ya lo habían perdido todo, y no tomaba en cuenta a la gran multitud que participó desde el levantamiento con Miguel Hidalgo, lo que ahora llamamos los descendientes de las naciones originarias. Y todavía hay en este libro, La Otra Rebelión, la traducción que se hace y que publica el Fondo de Cultura Económica, pues se dice los indios, la gran cantidad de indígenas que participaron en las luchas de las distintas entidades. Eh, para allá va este libro, pero decía, así como recuperando de los archivos la información, el conocimiento
que tuvo, y ya luego, diré algo más, varios años dedicó a la búsqueda de documentos de toda índole para historiar al personaje. Cuando Eric Bayón y yo nos conocimos, me compartió que no conocía Guanajuato, que no había estado en Guanajuato, y lo pudimos invitar a través del Colegio de Historiadores y de la Universidad de Guanajuato a que estuviera una semana. Estuvo con nosotros, se encerró en los archivos y decía que por las tardes caminábamos aquellas calles, callejones, plazas y lugares donde pensábamos habría estado el niño que nace en 1792 y hasta los 18 años va a abandonar la ciudad. Eh, Así que quizás sí, se fue llenando más bien de un estilo de novela con todo lo que venía documentando en estos archivos que consultaba. Estuvo en el Archivo General de la Nación también. Algunas veces nos vimos ahí. Estuvo en Madrid, estuvo en Cádiz, estuvo en Sevilla, pero ya centrándose cada vez más en la documentación de la época. Y sí, efectivamente, la gran cantidad de material que reunió no se la recibió Yale University Press, porque le dijo, es demasiado, concéntrate en Lucas Alama. Hazlo como quieras y como puedas, pero esto es demasiado. Y lo que hizo él, me contó, fue todo lo que separó, lo entregó a otra editorial y es el último libro, Stormy Passage. Así que van a ser tres grandes hitos historiográficos que necesitamos leer, ¿sí? Conocer y discutirlos, tanto para ver con otra perspectiva la de Rick Van Jong al personaje, a Lucas Alamán, pero la construcción de la nación. No había de otra, no tenía de otra manera la construcción de la nación, porque del otro lado estaba creciendo la gran potencia, Estados Unidos, con quienes Lucas Alamán nunca se quiso entender. Él decía que hablar en inglés, escuchar hablar en inglés era como escuchar ladrar a los perros. Lucas Alamán tenía esa actitud adversa hacia los norteamericanos. Eh, y bueno, pues le fue dando más este tono de una novela. La traducción al español de este libro es la oportunidad de que los historiadores académicos demos la discusión entre métodos de documentación e interpretaciones, entre juicios y prejuicios acerca de Lucas Alamán, nacido y criado en Guanajuato cuando era sede de la Intendencia Mayor. A la vez allí se estaba experimentando una forma novedosa de administración política, la Intendencia Mayor de Guanajuato, que iba a dirigir, iba a administrar pues las riquezas de las antiguas alcaldías mayores de Celaya, de San Miguel, de León, eh, que ahora iban a depender de un intendente, que primero fue este que duró muy poco, luego me acuerdo quizás, y Riaño, el principal, con quien crece eh, Victoria de San, ¿qué dijiste? Es la esposa de Riaño y es la que lo pone a leer en francés, es la que le da las lecturas a Lucas Alamán en francés. Cuando Lucas Alamán se va a Europa, él ya sabe francés, ya ha leído, pues precisamente de sus viajes que más frecuenta de Madrid es a París para relacionarse con otros ideólogos del liberalismo que viven en París. Él es diputado a las Cortes españolas. Él es diputado por la provincia de Guanajuato, precisamente. Es el momento culmen primero, y no me atrevo a decir que sí o que no, y único, cuando España vivió un constitucionalismo a ultranza. La Constitución de Cádiz, establecida en 1812, le da la soberanía a todo lo que antes eran consideradas provincias y la ciudadanía.
y acaba con los distingos de castas, de clases sociales. Claro que eso fue muy complicado llevarlo a la práctica, al grado de que cuando eh, regresa Fernando VII a la corona en 1820-21, desconoce la Constitución, ordena que se recojan todos los ejemplares y que sean quemados en todos los lugares de todos los reinos españoles y persigue a los diputados. Entonces Lucas Alamán tiene que huir de Madrid, pero primero rescata a Fray Servando Teresa de Mier, que ese sí había declarado, no, yo quiero ser víctima del constituyente. Se lo lleva a París y después lo manda por Bordeaux a Londres con otras amistades. Y todo esto nos lo narra Banjón como una novela. Y bueno, le ayuda, creo yo, que el estilo como está publicado por Yale University Press es así, no tiene notas a pie de página. Y me decía, traté de buscar las expresiones más sencillas para que no hubiera una discusión de tecnicismos. No estoy trasladando entonces, dado que lo traduje al inglés, no estoy trasladando entonces los tecnicismos que encontraba yo en los documentos. Estaba interpretando. Pero sí fuiste medium de la historia. Estaba interpretando y escribiendo en inglés. Por eso leerlo primero en inglés, te apoyo, vale mucho la pena leerlo primero en inglés. Y ya luego cuando tengan el ejemplar en español, bueno, pues se van a dar cuenta que sí tiene notas a pie de página. Sí empieza por ahí el traductor del Colegio de México por ser bien erudito, más erudito. Amplía las anotaciones de Lucas Alamán, perdón, de Eric Van Jong, las amplía, les ubica un mayor aparato crítico y la versión en español se convierte en un documento académico más riguroso que el que hizo Eric Van Jong, no porque le faltara rigor, sino porque a mí me lo pareció, copiándole a Miguel Ángel, que era una novela. Y ya después de que tuvimos la agradable presencia en aquel convivio por internet que hubo, sí, pudimos platicarlo de esta otra manera. Y sí, dije, ¿qué tanto no dijiste en la otra rebelión y que sí llevaste a una vida juntos, a life together? ¿Qué tanto fue así? Dice, no sé, no me lo propuse, no lo pensé, pero sí quise hacer eh, un texto más sencillo que pudieran leer otras personas y no solamente los historiadores académicos. Me dijo, te voy a decir con franqueza, en Estados Unidos leen muy poco. Bueno, ya era suficiente. Ese libro de La otra rebelión entonces que me regaló en una ocasión, eh, tiene al final el aparato crítico basado a estos dos archivos que he mencionado de la Universidad de las Américas y de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y a mí me interesó mucho recuperar la información de los participantes del estado de Guanajuato, como los hermanos Villagrán, que no están en las historias de la independencia de México. Y así vine obteniendo más datos de quienes eran mencionados por haber participado en el levantamiento acá en la Alhóndiga, Granaditas, por haber participado en la masacre a los que ahí habían quedado cautivos en 1810. Y es otro libro que vale la pena volver a ponderar, a destacarlo. Y ahora pues sí, quiero también referirme a don Lucas Alamán cuando regresa de la estancia en Europa y se integra al grupo que está construyendo a la nación, al Estado mexicano, se hace cargo del Archivo General de la Nación. Inmediatamente en 1825, sí, en 1822 tiene 30 años,
pues tiene 33, 34 y 35 años cuando ya se está enterando de la existencia de ese lugar abandonado, porque pues era el síntoma de la Nueva España. Entonces logra que se establezca y ahora como público, para que la gente que lo pida, que lo solicite, tenga el acceso y el servicio de consulta y del amanuense que le copie el documento que le interese. Creo yo que ahí está un hito historiográfico que no hemos destacado. No se podía consultar el Archivo General de la Nación sino apenas hace 200 años. Y sí, México a través de los siglos ya se hace con base en una buena cantidad de estos que ahora llamamos los ramos, el de tierras, el de indios, el de etcétera, etcétera. Y pues ahí está la gran labor que nos va a dejar este don Lucas Alamán, pero y que a la vez con el equipo de catalogadores, haciendo la pre-clasificación se enteró y pudo lograr sus primeras publicaciones, las disertaciones y los documentos inéditos y muy raros, que por cierto le publica la conservadorísima editorial Just primero, y no ha sido reeditada, ojalá el Fondo de Cultura Económica lo hiciera, los documentos inéditos y muy raros de Lucas Alamán, que no es más que el traslado de documentos que él encontró importantes. O sea que también él inicia como historiador en archivos, leyendo estos documentos y saliéndose a pelear. Está en Palacio Nacional, ahí estaba el archivo, pues entonces se tiene que salir a pelear. Este archivo, vale la pena, no tiene solo 200 años, desde 1785 el rey ordena que se establezca en la Ciudad de México, la sede de la Nueva España. Pongo aquí el documento donde traslado, Su Majestad el Rey de España se dignó aprobar tan útil pensamiento en real orden a su encargado en el año anterior, 1785 quizás, mandando que vuestra excelencia dé cuenta a los arbitrios que considere oportunos para lo subsecuente en esta grande obra y que procure buscarlo sin gravar al público ni a la hacienda. El fiscal del rey pone una anotación, por más que se apuren los discursos, el fiscal no encuentra arbitrio más. O sea que sí se reúnen todos los documentos de las distintas provincias. Se ordena que vayan de la de Guanajuato, de la de San Luis Potosí, de la de Michoacán, de Oaxaca, se ordena que vayan los documentos para que sean concentrados, pero ahí se quedan. Y va a ser hasta que Lucas Alamán lo dispone, que podrán hacer uso de ellos quienes comenzarán a hacer las historias. Así que bueno, pues sin duda, Lucas Alamán, que estudió ingeniero de minas en el Colegio de La Purísima, inició los estudios, vino a concluirlos en el Real Seminario de Minería de la Ciudad de México y tomó especialización en Europa, porque bueno, no lo había mencionado, pero cuando él era pequeño, eh, 11 años, a la casa de enfrente, a la de sus padres, llegó por 3 meses Alexander von Humboldt, quien hizo aquel periplo de conocimiento por las minas de Guanajuato y hasta llegar a el actual San Felipe, a conocer de dónde se obtenía el mercurio y lo publicó y dejó algunas evidencias de cartografía y al llegar Lucas Alamán a Europa en 1820 lo va a encontrar en París y Humboldt lo va a apadrinar para que vaya a estudiar a Tubinga, se vaya a especializar precisamente en geología y en mineralogía, se actualizara. Así que cuando Lucas Alamán va a regresar a México, está muy enterado del desarrollo de los valores de la mineralogía y por eso es que hace tantas propuestas tan importantes que por las circunstancias caóticas del orden político no van a proceder. Y bueno, pues tanto quizás aquí pensando desde lo personal,
a eso le atribuyen una mala fama porque no concluyó varias de sus propuestas como ministro de Economía, y no nos ponemos a pensar que pues él no era el único en el país, en la naciente república, para concluirlo, sino que había otros que fueron los que no quisieron darle lugar a sus propuestas. Lucas Alamán escribe para el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, la edición en español que es de 1821 en París. Escribe el apéndice de la situación financiera de las minas, el estado de las minas en la Nueva España. Así que él participa de esta manera, agradecido con la preferencia que tuvo Humboldt con él. Esta etapa de su vida entonces, que ha historiado Eric Van John, Lucas Alamán en Mexico Life Together, eh, en otro libro dedicado a la transformación en República por el mismo autor, Van John, me decía, ahí va cuanto no pudo entrar en este libro, que es el que me mandó en mi estancia en Fresno, Stormy Passage. México from Colony to Republic, 1750 a 1850. Y estamos preparando un acto académico con este libro, y con los compañeros del Departamento de Historia y claro que con otros participantes, profesores de la Universidad de California lo harán, para poder poner en valor, en más valor, la gran obra de Eric Van Jong, que sí, se reconoce 25 años, pero yo pienso que más. Desde esta primera publicación de el Fondo de Cultura Económica sobre su tesis de doctorado, que es construida en los archivos de Guadalajara, de las haciendas agrícolas de Jalisco, y es que su director fue pues nada menos que David Braden, fue quien lo llevó, quien lo orientó, fue quien lo indujo al español, David Braden, para ese libro que ya también nos ha comentado Raúl Iván, publicó el Fondo de Cultura Económica. Así que bueno, pues ya para terminar, les anunciamos aquí como profesores del Departamento de Historia que nos invitaremos cuando tengamos ya logrado la cita para este acto académico que pues haremos en línea desde Guanajuato, a lo mejor desde la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, que es la sede del señor a mi lado, es el coordinador general de los archivos de la Universidad de Guanajuato. Y hay algo, pues, de cumplir con una cita de historiadores, Lucas Alamán, Eric Van Jong. Muchas gracias. Por favor, tome la palabra, comentarios. Yo quisiera la, ¿cómo podemos tomar la diferencia que tuviste tú con Eric Van Jong, si no me equivoco, en una de las revistas de Letras Libres, donde le dicen a él que es más que una historia, hasta cierto grado sería una novela, como tú lo acabas de mencionar, porque no tiene los pies de página, porque no hace una rigurosa historiografía como la tenemos. Erika Pani lo dice. Ya, ok. ¿Quieres comentar? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo que hay es un esfuerzo por ser menos técnico, Sí, sí, yo entiendo. pero no es menos riguroso. Realmente me parece que desde un punto de vista de historiador, sí es un texto que nos parece más novelado, pero ciertamente también es un texto que nos va remitiendo, vaya, que académicamente tiene esa seriedad, ¿no? Entonces, tampoco es que esperemos ver una novela en un sentido puro del término, pero sí este intento por no ofrecerle al lector toda una serie de tecnicismos que pues, nos caracterizan a los historiadores. En la versión que yo leí en inglés fue la digital, por cierto, en el PUF, de hecho aquí la tengo en pantalla.
Y sí tenía referencias bibliográficas, no grandes notas a pie de página, sino las referencias bibliográficas, pero las tiene al final, las tiene al final del texto. Eso ayuda porque finalmente no distrae al lector, pero también al mismo tiempo va dando cuenta de dónde está tomando la información que él dice porque por mucho esfuerzo que pueda darse para ser asequible al público, para el historiador siempre es muy importante demostrar de dónde está tomando la información. Si no quiere en un momento determinado, puede pasar por alguien que está haciendo, que está inventando cosas, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que sí, yo creo que lo logra, es muy ameno. Yo creo que sí lo puede uno leer como novela, pero eso no significa que el rigor historiográfico no esté ahí presente. Ajá. En la edición de inglés, Eric Van Jong utiliza el sistema inglés, precisamente, que manda al final Sí, todas las notas a pie de página. El aparato crítico o erudito está al final. Ese es el sistema inglés. Nosotros acá en México ya nos acostumbramos a otras imposiciones, que la APA, que, en fin, ¿no? Y si no escribes tú de esa manera, no te califican para que se publique tu obra, ¿no? Entonces, sí, tocamos el punto en algún momento y Eric me dijo, no, pues, yo no lo necesito, yo ya no necesito que me evalúe nadie. eh, y fue cuando me comentó, esta obra Yale me la regresa completa porque me dice que es demasiado y que tendría que publicarla en varios tomos. Pero está al final, en la edición en inglés, y no está en la edición en español. Yo busqué primero eso. ¿Qué es lo que respetó el corrector, el traductor y los editores de la versión en inglés? Que yo sí tengo el libro, porque yo se lo pude comprar, claro. eh, Y me llevé la sorpresa de que no está. Y dije, ¿y ahora qué pasó? Entonces ya al ver a pie de página, ahí hay un mejor trabajo de edición, de traductor y de corrector de estilo, porque incluso adecua las ediciones, las que Van John vio, las adecua a lo que tenemos accesible nosotros en México. Eric Mañón dice en algunas partes que pues da por hecho que se conoce y el traductor localiza la referencia completa y la incorpora. Así que no, el Fondo de Cultura ha hecho un excelente trabajo para los rigoristas. Yo solamente quisiera agregar en ese sentido que el efecto novela de Eric Van Jong se da porque no solamente, como lo mencioné hace rato, no solamente se preocupa por generar una estrategia argumentativa, sino una estrategia narrativa. Como cuando nos formamos como historiadores, lo primero que desarrollamos es la estrategia argumentativa. Y solamente aquellos historiadores que a partir de mucho trabajo se van desarrollando finura de pluma, digamos, logran también empatar a la estructura argumentativa una estructura expositiva. Entonces, en Eric Van John, el efecto novela ocurre porque paralelamente sus argumentos van estructurándose a partir también de un orden expositivo. Eso de que empiece con, primero, que diga Lucas Alamán y la historia de México van corriendo caminos paralelos. Es una hipótesis de trabajo, pero también una forma de organizar el texto. Y que además inicie con el pasaje de la muerte de Alamán. Es un recurso Sí, que lo vemos mucho hasta en las películas, muy ¿no? literario La película que empieza por el por final. el O sea, final. y entonces eso es difícil de hacer. Como historiadores, para lograr esa doble estructura, sí se requiere más tiempo. Eh, sí, los estudiantes desarrollan primero, bueno, todos nosotros, Sí, sí. lo primero, lo segundo es ya más difícil. yo, no, no, Dame chance, Alberto. sí, 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 adelante. En algún momento mencionaron algo sobre la tensión entre pues, Perón y Vicario.
No sé si pudieran como comentar algo al respecto, a la luz de un México actual que sigue estando dividido, que sigue en tensión. No, yo no tengo en el radar esa relación. Es que la mencionó. Yo evito hablar de las mujeres. En estos tiempos, mis respetos, ya llegaron las mujeres, ya se empoderaron. O sea, históricamente no hay como algo que rescatar respecto a eventos, momentos en que se dio esta tensión o estas. Profesor, Y es de manera muy general, yo creo que conozco es la parte, podemos decir hasta cierto punto anecdótica, pero sí está en datos. Cuando se le reconoce a Leona Vicario como heroína, por ejemplo, los 30, pues Alamán lo que menciona es que no tiene ningún crédito Leona Vicario, puesto que se fue a la guerra por amor, siguiendo a Presintara. Y entonces Leona Vicario le contesta que ella primero está su vida otorgada a la patria y también está el amor. O sea, ahí es donde entra esa discusión. Leona Vicario no se queda callada de Lucas Alamán. En ese momento, pues incluso está siendo juzgado por la traición a Guerrero y todo eso. ¿No? Pero ahí es donde viene esa discusión. Eso es lo que yo conozco acerca de. Gracias. yo no lo conocía ahí. Yo no conocía ese pasaje tampoco. Pero en todo caso, yo creo que, sobre todo en nuestros tiempos actuales, podemos además entender mucho esto, porque ese tipo de discusiones que vivimos hoy, políticas, prácticamente ocurren casi con el mismo espectro político que en aquel entonces. A ese nivel. Sí, ajá. Algo ocurre en el porfiriato y con la época priista, que de repente se diluye un poco esta dicotomía entre liberal y conservador, pero revive. Esa dicotomía revive y actualmente la estamos nosotros viendo a diario. Y Tenías así una como, cita, ¿mande? tenías una cita que no querías olvidar. ¿Cuál era? Ah, sí, gracias, mira, sí, sí me acuerdo. Hay una cita que tengo por aquí en la que Alamán dice, Dice Eric Van Jong, que dice Alamán. ajá, ok. Chisme. No, pero sí lo dice Alamán. O sea, bueno, Sí, sí, sí. lo sabemos a través de Van Jong, pero Alamán lo toma de las memorias. Eric Van Jong lo toma de las memorias de Alamán. Esta frase es una frase que un grupo político actual le aplica al otro. Nada más, fíjense. Y nuestros mandarines liberales desean que este país será rico cuando todos sus habitantes sean igualmente pobres. Que nosotros escuchamos que, por ejemplo, los detractores de la 4T dicen es que los de la 4T no quieren hacer a nadie rico, más bien quieren hacernos a todos pobres, que es un comentario que se hace al socialismo y al comunismo desde que el socialismo y el comunismo existen. Sí, y claro, lo hacen desde el punto de vista del capitalismo o el conservadurismo. Entonces, ahí está. Algo pasa en el periodo de Porfirio Díaz y de la época priista, en donde se diluye un poco esta dicotomía, ese pleito de liberales y conservadores, muy decimonónico, pero llega, en los últimos 20 años se recupera y llega. Que si chairos o derechairos, que si fifís y vaya, regresa, ¿no? Y entonces, pues yo pensaría que eso nos ayudaría también un poquito a entender más la postura política. Alamán diciendo eso de Leona Vicario es casi, casi como estarlo viendo en la televisión, ahí en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Así como ahora discuten o se pelean. Bueno, a lo mejor no sé si se peleaban con ese mismo estilo, pero la discusión sigue siendo en ese tema. Yo creo que más que sea una lucha política, es un corredero de gente que no tiene dirección y ven dónde pueden tener beneficios económicos, porque una lucha política de fondo no la veo. Veo llenas, peleándose por chazas.
Es difícil la apreciación. Y Sí. los vemos, por ejemplo, en los pueblos que se meten y cada 3 años sale un nuevo estrato socioeconómico y se meten desde nuevo. Ese que es mi corazón por delante. Sí, pues es una característica así de nuestra política actual, en el sentido en que actualmente dedicarse a la política de cualquier color llega a representar la manera de ser próspero económicamente. Es una vía de enriquecimiento, no siempre legal. Ujú. Aquí, ciertamente, a lo mejor lo que hace falta, lo que yo creo que no hay peligro en que haya estas posturas políticas y que además discutan de manera tan exacerbada. Yo creo que el peligro llegaría en un momento determinado a que no hubiera un elemento moderador que hiciera que estas discusiones no se desbordaran a un conflicto mayor. Y en este caso, pues yo creo que el moderador que se nos está cayendo, no solo en México, sino que ya vimos también en países como Estados Unidos y otros, es el de la libertad de expresión. Porque todo el mundo, los dos bandos agarran la libertad de expresión para sí. O sea, si tú me atacas, estás atacando mi libertad de expresión, pero el otro dice lo mismo. Entonces ahí lo que hace falta, creo yo, es que ese es uno de nuestros moderadores y que se está debilitando y si no se fortalece sí puede generar conflictos o situaciones muy peligrosas, ¿no? Entonces, Sí. una opinión al respecto, la verdad. Cuando se menciona esta lucha de liberales y conservadores, generalmente se piensa todo el siglo XIX, como usted lo mencionado. Pero realmente en el siglo XIX esta categoría de liberales y moderadores se da hasta los 40. Es decir, vamos a tener una lucha frontal entre liberales y conservadores de los 40 hasta los 70. Por eso es que se diluye una vez el triunfo de los liberales con el porfiriato y ya no hablar tanto de los conservadores. A final de cuentas, la iglesia también está de acuerdo con los Porfirio. Y previo a eso, pues más bien habría que entender la postura de Alamán dentro de una corriente generalizada que podemos hablar de la ilustración. ¿Verdad? El mundo ilustrado todavía del siglo XVIII que llega a México, principios del XIX, es donde agarra Lucas Alamán y por eso creo se destaca la parte económica de Lucas Alamán en el siglo XX porque es la parte más liberal de Lucas Alamán. O sea, Alamán, si analizamos su economía, es más liberal que los liberales. Y esa es la parte que se destaca en los grupos que acaba de comentar la persona que nos antecedió. Sí, bueno, recuerda que en la actualidad los conservadores son neoliberales en términos económicos. O sea, ahí también hay que considerar que una cosa es la postura liberal desde el discurso político y otra cosa la postura liberal desde la economía. Sí. Sí, pero a lo que me refiero es que el nombre como tal ahora sí se los da por ejemplo términos políticos, liberal conservador. Pero en aquel entonces Lucas Alamán se refiere a los conservadores hasta el 42, 45. Sí. Entonces antes de él no hay conservadores. Claro. Algunos dicen liberales, pero bueno, hay monarquistas que sí. Ajá, sí. Bueno, ese es algo nuevo de nuestra época, ¿eh? Porque lo que pasa es que también el conservadurismo, a reserva de equivocarme y que me corrijas, el conservadurismo ha sido vergonzante casi toda su historia, menos ahora, con las posiciones radicales que podemos nosotros ver en algunos líderes de opinión, como este señor argentino, ¿mande? No, es un youtuber argentino Sí, que es crítico y él, por ejemplo, la postura que ha estado comenzando, él y sus seguidores, la postura que ha estado comenzando a desarrollar es, pues somos conservadores y ¿por qué tenemos que esconderlo? Y entonces sí hay, yo creo que tal vez esa sea una diferencia, no lo sé, pero los conservadores actualmente no se sienten vergonzantes hasta ese hecho. ¿Por qué eran vergonzantes? Porque finalmente los liberales son los que ganaron esa lucha política
y gobernaron el país durante mucho tiempo. El problema es que quienes escriben la historia son los liberales y ponen Ajá. vergonzantes a los conservadores. No, pero esa es una actitud que ellos asumen. O sea, a mí no me digas conservador, yo soy esto, ¿no? Pero el cambio ahora es que ahora los conservadores están diciendo, pues sí, soy conservador y qué. Lo asumo. Y es por esta postura, se me va el nombre de este señor argentino, que ha influido mucho, el que escribió junto con otros autores la, la nueva lucha liberal, no recuerdo, les debo la referencia, les debo la referencia. Agustín Laje, Agustín Laje, sí. No. Pues muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en redes. Y nada mañanos. Hola, gusto saludarlo. Pero es diferente, por ejemplo, con el